Muy buenos días de nuevo a todas las que están aquí conmigo y también las que están asistiendo por las grabaciones esta semana. Muchas gracias por comunicar conmigo. Hay como cuatro o tres, dejé mi lista en la casa, pero cuatro o tres hermanas que están mirando las grabaciones esta semana por tema de trabajo o de viaje. Entonces, gracias por estar con nosotros también. Y por favor, si estás esperando la grabación y si tienes una pregunta, por favor, escríbeme por WhatsApp y podemos hablar por ahí. Bueno, hermanas, hoy día vamos a ver la historia de cómo Pedro testifica de Jesús en Hechos 2. Es su sermón de Pentecostés, algunos dicen. Y vamos a ver cómo Pedro predicó la ley y el evangelio en este día. Y vamos a ver también cómo la respuesta de fe de muchas personas por la obra del Espíritu Santo llevó a la formación de la primera iglesia cristiana. Y bueno, como su profesora, empiezo siempre pidiendo que el Espíritu Santo sea conmigo, que me da las palabras y la meditación de mi corazón correcta, que está en Salmo 19, dice, oh Señor, sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, Señor, roca mía y redentor mío. Y empezamos en oración. Oremos, hermanas. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes cada día sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, que me perdones cuando no lo hago y que me hagas volver al camino recto. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Vamos a empezar hoy día. Estamos Amén. en Hechos 2. Hechos 2, versículo 22 hasta 47. Entonces, si tienen las Biblias abiertas, sería una bendición porque vamos a investigar bien las palabras de Pedro y dónde está predicando ley y evangelio hoy día. Entonces, ¿dónde vamos hoy? Aquí están los objetivos. Vamos a leer Hechos 2 juntas. Vamos a identificar dónde Pedro está predicando el evangelio. Y vamos a terminar con bueno, vamos a practicar de esta frase. Hay una frase que algunos dicen. Es así, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces, vamos a conversar de esta frase hoy día. También esta frase está en su proyecto final. Entonces, ahí vamos hoy día. Vamos a empezar con Hechos 2 y tengo un captar para ustedes. ¿Qué es un detalle que recuerden del apóstol Pedro? ¿Qué es un detalle que recuerden de Pedro de la Biblia? ¿Qué recuerden de él? ¿Qué hace en la Biblia? ¿De dónde es? ¿Conocen algo de su vida? ¿Quién es Pedro? Pastora, yo recuerdo que Adelante. él fue el que le cortó la oreja a uno de los que estaban cuando ya iban a crucificar a Jesús, en la noche que iban a crucificar a Jesús, o el día que lo apresaron fue. Claro, Entonces él estaba y él le cortó la oreja a alguien y el Señor Jesús lo reprendió. sí, exacto. Muchas gracias, Hilda. Sí, fue así. Bueno, Pedro es un hombre de pasión, ¿cierto? Y este también fue un momento de mucha pasión y no era, bueno, tomó pasos que no eran correctos a veces, como nosotros. Sofía, adelante. Sí, bueno, el apóstol Pedro fue uno de los discípulos, tal como dijo la hermana, era muy impulsivo, Mm, pero sin embargo amaba al Señor. Tuvo varias manifestaciones en el sentido de que él trataba de hacer las cosas en sus fuerzas, pero Dios de repente lo reprendía. Tuvo ujú, una revelación cuando le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo que no era carne ni sangre que lo había revelado, sino que su Padre se lo reveló a Jesús. Y también tuvo mucha confianza en sí mismo y se dio cuenta que no podía confiar en él porque Jesús le avisó de que él lo iba a negar. ujú. Y él, pero ¿cómo? Y lo negó, pero después se arrepintió
y el Señor lo restauró. Amén. Entonces podemos ver que Pedro era un hombre de muchas situaciones que pueden ser parecidas a cualquiera de nosotros. El ser Exacto. impulsivo, el no pensar que puede negar al Señor, el querer ayudar al Señor, pero el Señor le decía que no, que tenía que ir a Jerusalén. Entonces son más o menos algunas cosas de lo que Pedro Ujú. estuvo junto al Señor. Amén. Sí, perfecto. Muchas gracias, Sofía. Elise, adelante, hermana. Perdón, Elise, no le escucho. Ay, perdone, hermana. Veo que su mano está arriba, Elise, pero no podemos escucharte. Hay que abrir su micrófono, parece. Perdón. Leonardo, adelante. ¿Algo de Pedro? Bien, yo pienso, ¿verdad?, de que la Biblia nos enseña cómo Pedro, ¿verdad?, siendo un pescador, que dice la Biblia que no tenía, ¿verdad?, él no era alguien que tenía estudio, no era preparado en el estudio, pero cuando Cristo le dijo que lo encontró y le dijo, ven Pedro, él lo siguió, pues, y fue un hombre bien, ¿verdad?, llevadero en el aspecto que donde Jesús iba, ahí iba él, e incluso, ¿verdad?, le dijo, donde tú vayas, si es posible, le dijo, hasta voy a morir contigo, ¿verdad? En el momento, cómo se sentía él de emocionado, de agradecido que Dios lo había encontrado, ¿verdad? Ujú, Lo ujú, vemos, ¿verdad? Que también tenemos como seres humanos, le fallamos a Dios de una u otra manera. Porque también miramos, ¿verdad? Que después de que él declaró que Cristo era el Hijo de Dios, también después le negó, ujú. ¿verdad? Entonces, pero mira, Gracias, hermanas. Perdón, Leonardo, se apagó su micrófono, pero veo que sigas hablando. No sé qué pasó. No te escucho, perdón. Pero muchas gracias. Sí, parece que muchos de nosotros podemos notar o aplicar la vida de ¿verdad? Cristo a nosotros. Ahí estás, Leonardo. Amén. Pero le Ahí, escucho, está bien. Muchas gracias, hermana, porque sí, y estaba comentando que es claro que muchos de nosotros podemos notar que somos como Pedro en muchos instantes de la vida, ¿cierto? Elis, adelante, hermana. bueno, yo puedo decir de lo que conozco de Pedro, que pescador, Ujú, un hombre del común, ordinario en su estilo de vida, ujú, muy trabajador, eh, él esforzado, valiente, pero que también negó al Señor 3 veces, ujú, que cortó la oreja de una persona ujú. y, y que también le fueron entregadas las llaves del reino. Amén. Entonces, eso es lo que recuerdo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, ustedes notaron muchos detalles que tengo yo también. Aquí tengo algunos puntos, pero muchos ya lo han mencionado. Sabemos que su nombre original era Simón, pero Jesús le puso por nombre hombre piedra. En griego es Petros y en español, claro, es Pedro, ¿cierto? Pero también se llama Simón. Y como mencionó algunos de ustedes, era pescador. Y en este momento mucha gente consideraba la gente los pescadores como gente del pueblo y sin mucha preparación. Pero Dios, Jesús usó a estos hombres pescadores para ser pilares en la iglesia cristiana del primer siglo. También sabemos de Pedro que es un hombre casado. Podemos escuchar un poquito de su suegra en Lucas 4. Entonces, sabemos que es un hombre casado y es el discípulo que se menciona con más frecuencia
en la Biblia. Es del círculo interior especial de Jesús, algunos dicen, junto con Santiago y Juan. Y bueno, es rápido en hablar y es rápido en tomar acción para bien y para mal. Y sabemos algunas de sus acciones en la Semana Santa que ustedes ya han mencionado. También sabemos de Pedro que vio a Jesús resucitado, es testigo de Jesús resucitado. Y el Espíritu Santo obró en Pedro. Y podemos ver en Pentecostés como Pedro predica con poder gracias al Espíritu Santo. Y después sabemos más de Pedro en el Nuevo Testamento, como sana a un paralítico, se alegra cuando lo arrestaron, predicó la ley a Ananías y Zafira, difundió la palabra en Samaria, resucitó a Tabita, hizo un puente hacia la comunidad gentil a través de Cornelio en Hechos 10, sufrió en prisión. Es un hombre que el Espíritu Santo usó en el reino de Dios. También sabemos alguna información extra bíblica, es decir, que esa información no está en la Biblia, pero es de otros escritores o es la opinión en general de la iglesia del Antiguo Testamento, de los antiguos tiempos, perdón, que Pedro también hizo un viaje misionero a Asia Menor. No sabemos, pero pensamos. Es la Turquía de hoy en día, que él hizo un viaje misionero allá. Y por eso dicen que él escribió sus cartas de 1 Pedro y 2 Pedro a las iglesias que están en esta región. Y también algunos dicen que Pedro viajó a Roma. Pero bueno, no sabemos exactamente. Son pensamientos de la iglesia de antiguos tiempos. Algo más que es interesante de Pedro es su muerte. Sabemos en Juan 21 que Jesús habló con Pedro usando un lenguaje descriptivo. Y Jesús le dijo a Pedro que iba a llegar a una edad avanzada, pero que entonces será llevado por la fuerza y les extenderán los brazos y será lavado contra su voluntad. Aquí lo tenemos, dice, de cierto te digo, cuando eres más joven te vestías y ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Entonces, lo que está en la pantalla, hermanas, es lo que tenemos de las escrituras sobre la muerte de Pedro. Y según tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo. Es decir, que fue crucificado y él eligió hacerlo cabeza abajo para glorificar a su Señor. No quería morir como su Señor, entonces quería tener la cabeza abajo. Eso es según tradición. Pero lo que tenemos en la Biblia es lo que está en la pantalla, Juan 21. Bueno, hermanas, vamos a aprender hoy día más acerca de las palabras de Pedro, que son las palabras de Dios para nosotros. Pero es bueno y es interesante entender un poco más de Pedro, el hombre. Pero lo más importante de hoy día es las palabras que él va a usar en el día de Pentecostés, lo que vamos a leer hoy día. Entonces, no voy a contar con tanto detalle la historia, porque vamos a tener tiempo juntas para estudiar más las palabras de Pedro en Hechos 2. Pero lo que sabemos es que estamos en el día de Pentecostés, ¿cierto? Y Pedro está hablando con la gente. Y algunos de la gente pensaron que fueron borrachos los discípulos. Y Pedro dijo que no, son las 9 de la mañana. Y Pedro empezó a predicar a ellos. Y sabemos que Pedro empezó mostrándoles quién era Jesús. Habló de cómo Jesús era de Dios y sabemos eso por los milagros que hizo, los señales, cómo resucitó de la muerte. Y Pedro, con palabras bien duras, comentaron a ellos que ellos crucificaron a Jesús.
ellos crucificaron a Dios. Entonces, él está hablando directamente con la gente que están allí, mostrándoles quién es Jesús y qué ellos hicieron a él. Y luego empieza a hablar un poco de David, de los salmos. Utiliza algunos salmos para mostrarles la conexión entre Jesús y entre las profecías del Antiguo Testamento. Que Jesús es el cumplimiento de esas profecías que encontramos en los salmos del rey David. Que él va a resucitar y Jesús resucitó. Entonces es el cumplimiento de esas profecías. Entonces, con muchas palabras fuertes, Pedro habló con ellos hasta que dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y Pedro les contestó, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quería llamar. Entonces, con estas y con otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, y sabemos que muchos tenían fe en este día, que el Espíritu Santo obró en los corazones de muchos de ellos y muchos fueron bautizados. Y en este día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. ¡Qué cantidad de gente, cierto! Que escucharon el mensaje de Dios por Pedro y fueron bautizados. Y dice la palabra que eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían. Sabemos que reunieron para partir el pan y en la oración compartieron sus materiales según las necesidades de cada uno. Se reunían en el templo y en las casas, alababan a Dios. Termina este mensaje de Pedro con la primera iglesia cristiana del primer siglo, un gran grupo de creyentes. Entonces, hermanas, eso más o menos, con mis palabras, es la historia de Hechos 2, ¿cierto? Ahora, ayúdame, por favor. Estamos en considerar. Deseamos estar en la misma página todas, ¿ok? Entonces, hoy en día, perdón, en este día de Pentecostés, no hoy en día, en este día de Pentecostés, ¿quiénes son los personajes de Hechos 2? Ayúdame, por favor, en el chat o con mano arriba. ¿Quiénes son los personajes de esta historia de Hechos 2, 22 a 47? Adelante, Sofía. Están los varones israelitas, está Pedro, está los discípulos. Eso sería más o menos ¿Sí? los personajes que están. Sí. Discípulos, Pedro, los israelitas, Y el también Espíritu Santo. el Espíritu Sí. Santo, perfecto. También Pedro habla de David, ¿cierto? Pedro habla de Dios, de Jesús, de David, perfecto. Y al final de Hechos 2 son los creyentes que están reuniéndose juntos para adorar y compartir lo que tienen. Gracias, Sofía. Objetos de esta historia, no hay mucho. Veo, bueno, quizás ustedes me pueden ayudar. Veo yo que al final de Hechos 2 hablan de muchos objetos como el pan que compartieron, la casa, el templo, los materiales que compartieron. Imaginamos agua porque fueron bautizados. Eso es lo que puedo encontrar yo. ¿Ustedes encuentran otros objetos en esta historia? Elis, perdóname, veo su mano arriba. No sé si es de antes o ahora. Adelante, Elis. Pastora, el versículo decir que compartían el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, eso incluye muchos objetos, Ujú. muchos, Propiedades, porque sí, posesiones. exactamente, iban las casas de ellos, Ujú, eh, las casas, según fuera la necesidad del alimento, ujú, eh, la cuestión del dinero, las finanzas. ujú. Exacto. Sí, las eh, finanzas, sí. de pronto la manera como ellos vestían, si alguno necesitaba también, Ujú. el calzado, porque caminaban. Ahí se añaden una cantidad de objetos, de pronto no literal, pero se supone que al compartir ellos muchas cosas estaban incluidos. Ujú. Sí, sí, es bien interesante considerar los objetivos de esta parte porque es una disrupción de la iglesia en este momento. Entonces, hoy en día pensamos en iglesias como edificios, ¿cierto? No sé, hay distintas cosas que pasan en nuestras mentes cuando escuchamos la palabra iglesia, pero aquí podemos ver iglesias en casa, fueron al templo. Iglesia no solo en la adoración, pero también compartieron pan, también compartieron las cosas, vivieron la vida más o menos juntos, ¿cierto? Como una familia de Dios. Es una imagen bastante interesante, especialmente para nosotros hoy día, que podemos ver iglesias de edificios muchas veces, pero no siempre en casa o alrededor de una mesa como escriben acá en la iglesia un poco, ¿cierto? Es interesante pensar en cómo Dios obra por los grupos de fe. Hermanas, muchas gracias. ¿Dónde ocurrió esta historia? Sabemos que estamos en Jerusalén. También sabemos que los creyentes se juntaron en el templo y también en casas. Cuando ocurrió la historia, sabemos que estamos en el día de Pentecostés, ¿cierto? Entonces, aquí hay un problema bastante grande. Sabemos que la gente presente crucificó a Jesús, al Hijo de Dios, ¿cierto? Eso es el problema que Pedro presentó en sus palabras. También otro problema que podemos notar nosotros es que habían pocos creyentes en el principio de este día. Pero se resuelve el problema sí o sí, porque se agregaron 3,000 creyentes en este día. Qué bendición, gracias al Espíritu Santo. Y también sabemos que por las palabras de Pedro, que el Espíritu Santo dio a Pedro, la gente podría ver su pecado, arrepentirse y fueron bautizados. Entonces, ¿se resuelve el problema? Claro, claro que sí. Gracias a Cristo. Entonces, hermanas, hoy día vamos a enfocarnos en esta parte de consolidar y voy a dar a ustedes momentos para conversar entre ustedes en grupos pequeños para que puedan practicar bien de las palabras de Pedro en este día de Pentecostés. Entonces vamos a dedicar más tiempo a esta parte de la lección, aparte de consolidar. Esta parte es el último de las 4C y es lo más importante, porque en esta parte vamos a ver ley y evangelio y aplicarlo a nosotros. Entonces, lo que deseo que hacemos ahora es que vamos a trabajar un poco en grupos pequeños de Zoom. Es decir, que voy a partir este grupo en grupos pequeños para que ustedes puedan conversar entre ustedes. ¿Y por qué hacemos grupos pequeños en Zoom? Bueno, deseamos que ustedes tienen tiempo todas a hablar y también podemos desarrollar habilidades de hablar sobre temas espirituales, de escuchar a otros, de aprender de uno a otro, de resumir un punto importante. Entonces, los grupos pequeños nos ayudan a cada persona a compartir en esta historia, en esta lección. Entonces, cuando ustedes están en sus grupos pequeños, espero que ustedes puedan conversar de 3 preguntas. Están en la pantalla, ¿ok? Las 3 preguntas son, ¿dónde en Hechos 2
pueden encontrar la ley? ¿Dónde pueden encontrar la ley? ¿Dónde predicó Pedro la ley? Y espero que ustedes puedan identificar el versículo o los versículos, ¿ok? Búsquenlo bien, las palabras directas de Pedro. Lo mismo con el Evangelio. ¿Dónde predicó Pedro el Evangelio? Y al final, quiero que ustedes conversen un poquito sobre el método que usó Pedro y qué fue el efecto de sus palabras. ¿Qué pasó cuando él compartió la ley y luego el Evangelio? Entonces, espero que ustedes puedan conversar de estas 3 preguntas en sus grupos pequeños. Ahora, hermanas, deseo saber si alguien aquí no puede hablar hoy día, porque a veces hermanas se conectan del trabajo y no pueden hablar en voz alta porque están trabajando. Entonces, por favor, ahora escriben al chat o avíseme si no se puede conectar o hablar en el momento. Sofía, adelante. ¿Sabe? No sé qué pasa con el celular, que me cuesta conectarme en grupos pequeños. Estoy utilizando el celular de mi hijo y no me resultó, pero igual yo lo voy a tratar de hacer por mi cuenta. No hay problema, Voy a Sofía. ver si se puede. Sí, lo que voy a hacer es voy a hacer 2 grupos pequeños y voy a dejar un grupo conmigo ahora aquí. Entonces voy a dejarte a ti, Sofía, en este grupo para que no tienes que salir. De esta forma va a ser un poco mejor, creo. Gracias por avisar. Leonarda, adelante. Amén. Yo creo que Pedro está hablando de la ley en el 21, No, 23. no me digas, no me digas. Vamos a hacerlo en los grupos pequeños. Entonces, espera un poquito. Entonces, ya. Entonces, si todos pueden participar, ahora voy a hacer los grupos. Gracias por esperarme un ratito. En grupo, a ver, deseo hacerlo así. Grupo 1 voy a tener Mercedes con Leonarda. En grupo 2 voy a tener Elise con Ana y con Hilda. Voy a hacerlo de nuevo. En grupo, en grupo 1, Leonarda con Mercedes. En grupo 2, Ana con Elise con Hilda. Y Sofía, vas a quedar conmigo en el grupo aquí para que no te perdemos por tema de internet. ¿Ok? Entonces, ahora voy a abrir los grupos. Ustedes van a estar con otros en el grupo. Pueden conversar de estas 3 preguntas y voy a regresar ustedes al grupo grande cuando quiero. Entonces, no necesitan, solo necesitan tocar un botón. Va a aparecer un botón en su celular. Toca ese botón para entrar su grupo pequeño y en este momento pueden conversar nomás. Voy a regresar ustedes después. ¿Ok? Ya. Que Dios les bendiga cada conversación de ustedes. ¿Dónde está ley y evangelio en Hechos 2? Las salas están abiertas, entonces ahora pueden entrar, si pueden colocar un clic en el botón. Muy bien, muy bien. Están entrando las salitas. Ana y Hilda están ahí. A ver. Perfecto. Sofía, gracias por esperar. Sofía, por favor, Aquí, espera un segundo. Es que Jocelyn intentó entrar y salió. Entonces voy a escribirla para decirle que ella puede entrar ahora si deseas al curso. Ya, perfecto. Ya, Sofía, aquí estamos. Sofía, ¿dónde encontraste ley en Hechos 2? yo encuentro que en el verso 3 cuando Pedro decía a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimientos de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo, crucificándolo. Ya. Bueno, el 23. Y después el 36 cuando dice, sepa pues,
ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el 37, y al oír esto se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros varones, ¿qué haremos? Esa es pienso yo. A ver, dígame usted, profesora. Sí, tengo lo mismo, Sofía, tengo exactamente lo mismo. ¿Y por qué consideras estos versículos ley, hermana? La razón de que estaban en condiciones, tenían la ley, pero no reconocieron a Jesús y lo crucificaron, o sea, porque ellos no le había resplandecido todavía para darse cuenta quién era el Salvador. Y bueno, eso es lo que yo pienso, pastora. Claro. Es que, es que si lo crucificaron, es decir, que estaban negando que Jesús es Cristo, ¿cierto? Que Jesús es Ah, Dios. Entonces, no es solo su acción de crucificar, es también estaban andando en un camino afuera de Dios, ¿cierto? No estaban creyendo que Jesús es Dios, no estaban caminando con Dios. Entonces, bien, es ley porque está mostrando que no están actuando como hijos de Dios. De hecho, están actuando como enemigos de Dios, ¿cierto? sí, ya. Sí, encontré lo mismo. Y hermana, ¿dónde encontraste el Evangelio? Y después dice el 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y Ujú, recibiréis el don del Espíritu Santo. ujú, El 2:33 también decía, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha ujú, derramado esto que vosotros veis y oís. claro, Y el 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y ujú, en las oraciones. Eso más o menos en forma resumida, ujú. profesora. Sí, sí mencionaste, aparte cuando hablo de su resurrección, ¿cierto? Que es Evangelio, Cristo resucitó, que significa, que muestra que ganó la muerte, ¿cierto? Y que nosotros también vamos a resucitarnos. También Amén. habla de la gracia de Dios, del Sí, perdón de nuestros pecados, el don del Espíritu Santo, que esta promesa es para todos, mm, nosotros, los hijos, los extranjeros. Y me gusta mucho cómo agregaste también, aparte de cómo estaban reuniéndose después, porque es como sí, aplicaron la gracia a sus vidas, ¿cierto? exacto, correcto. Hermoso, hermoso. Qué bien. Entonces, Sofía, la pregunta número 3, ¿qué fue Sí. el efecto de las palabras duras de Pedro? En este caso, Pedro lo dijo fuerte, duro, como para constreñir los corazones, para que se dieran cuenta de lo que había pasado. Ujú, Por eso pienso que fue que las palabras fueron duras y fuertes, como ujú. para que se dieran cuenta del grave error que habían cometido y que se arrepintieran. Eso es lo que yo pienso, Sí, profesor. sí. ¿Y cómo contestaron ellos? Dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Claro, Dijeron que correcto. Pedro eres incorrecto, que Pedro, yo no mato a Jesús. Dijeron, ay, ¿qué debemos hacer? Es decir, Sí, que sus corazones escucharon bien, ¿cierto? Que de su bien, pecado. amén. Sí, Sí. pastor. La ley es una bendición porque nos muestra a Cristo, ¿cierto? Nos muestra que necesitamos un Salvador. Y después de escuchar la ley, la gracia del Evangelio es aún más dulce, ¿cierto? De nuestra salvación. Sí, Ay, qué bien. Qué bien. así. ¿Algo más, Sofía, de Hechos 2 que desees comentar? Con respecto a eso, también lo que dice al final, perseverando unánimes, cada uno en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.
porque encuentro que cuando están unánimes, arrepentidos y dejando obrar el Espíritu Santo, hace que estén juntos y compartan en amor, en comunión, y eso llama la atención a los demás también, porque era algo escaso. Y eso también considero que hace mucha falta en estos tiempos, esa comunión de mostrar el amor de Dios en ese afecto, en ese cariño, en el compartir lo que tenían, con sencillez de corazón, sin acepción de personas, sino que se reunían juntos. Eso, y se añadían los que han de ser salvos porque veían la manifestación del amor de Dios y el perdón de sus pecados. Eso sería. Sí, amén. Amén, qué hermoso. Súper. Y ha regresado Elise. ¿Cómo estás, Elise? ¿Cómo les fue? Bueno, bien, hermanas, me resultó que somos colombianas las tres. Ay, no di cuenta. Sí, Ay, bueno, qué bendito chistoso. sea el Señor porque nos conocemos a través de este medio y podemos extender pues esa familiaridad, esa amistad siendo colombianas. Gloria a Dios. Ay, qué bien. Nos fue bien, hermana, sí, porque entendemos que Pedro al confrontar a ese grupo de personas acerca de que ellos fueron los que crucificaron, los que rechazaron, los que permitieron que todo ese sufrimiento del Nazareno viniera y todo por salvarlos. Ellos fueron participantes de ese dolor, pero bueno, había un propósito divino, ellos no lo entendieron. Y así como yo les decía a las hermanas que eso también aplica para nosotros en nuestro diario vivir, que confrontamos a veces lo malo en nuestra familia, porque a lo malo hay que decir que es malo y a lo bueno que es bueno, y se molestan, produce algunas veces ira, rabia en ellos, se retiran, no quieren escuchar y tienen a uno eh, como loco, como poca cosa. Pero bueno, eso no nos debe a nosotros distraer, porque otra cosa que yo destaco en Pedro es que él se mantuvo firme, no cayó, él siguió su discurso y eso produjo ese arrepentimiento de todo ese grupo de personas, porque los confrontó allí aplicando la ley y les habló también de la esperanza que hay en que él no quedó muerto, él resucitó. Amén. Y como él les dice, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Sí, señor, así Le es. dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, dice, crucificándole. Ujú. Entonces miramos, ¿verdad? Que él está diciendo de un solo. Claro. Ya, gracias, hermanas. Sí, lo que están mostrando, están hablando, bueno, de muchas cosas, pero especialmente de pregunta número 2 que conversamos en consolidar qué pecado podemos ver en versículo 23 y también en versículo 36 habla de cómo mataron a Jesús clavándolo en la cruz. Y este pecado nos muestra que no confían que Jesús era Dios, no confían que Él es el Salvador. Entonces, no estaban actuando como hijos de Dios, estaban actuando como enemigos de Dios. Entonces, es clarísimo que Pedro está mostrándoles la ley en versículo 23 y también 36, lo que han hecho contra Dios, ¿cierto? ¿Y dónde puedo ver este pecado en mi vida personal? Soy pecadora también, ¿cierto? Entonces, yo también soy responsable de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque Él dio su vida como un sacrificio para los pecados del mundo y los míos incluidos, ¿cierto? Entonces, soy parte del grupo
que mataron a Jesús en la cruz, no físicamente, pero mis pecados son la razón por que Él sacrificó su vida. Entonces podemos ver pecado aquí en la vida de los israelitas y también en nuestras vidas también, ¿cierto? Que somos culpables de la crucifixión de Jesús porque Él dio su vida en nuestro lugar por nosotros, los pecados del mundo. Ahora, quiero escuchar de ustedes. Oh, perdón, no hay mucho tiempo. Voy a mostrar a ustedes mejor, pero imagino que ustedes hablaron de esto en sus grupos, del Evangelio. Porque Pedro también habló del Evangelio. En versículo 32 hasta 33, habla de la resurrección, ¿cierto? Habla con palabras claras que Jesús, Dios lo resucitó. Y de eso son testigos Pedro y los discípulos. Y Jesús está exaltado por el poder de Dios. Y la resurrección siempre es evangelio. ¿Por qué? Porque la resurrección muestra victoria sobre la muerte y también muestra que nosotros también vamos a resucitar. Entonces, la resurrección es evangelio, es la victoria de Cristo. También, aparte más grande que tenemos acá de Evangelio, más claro podemos decir, es versículo 38 hasta 39, donde Pedro habla dice, arrepiéntese y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Cristo para perdón de sus pecados, ¿cierto? En Cristo tenemos perdón de los pecados, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la promesa que no es solo para nosotros, pero es para nuestros hijos y los extranjeros y para todos que el Señor nuestro Dios quería llamar. Es decir, que la promesa de la gracia es para todos, no solo nosotros, para nuestros hijos también, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver evangelio para ellos en este día y también para nosotros. Jesús se levantó de entre los muertos, probando que soy perdonado y mostrándome que igual que Él vive a través de la fe en Él, yo también viviré. ¿Cierto? Tenemos la vida eterna por Cristo. Y esta promesa es para todos. Entonces, hermanas, aquí tenemos evangelio clarísimo de las palabras de Pedro. Entonces, cuando examinamos ley y evangelio, siempre hay una aplicación en nuestras vidas y siempre hay una oportunidad para pedir que Dios obre algo en nosotros para poner en práctica. Entonces, después de leer, por ejemplo, después de leer la historia de Pentecostés y después de examinar el evangelio en esta historia, podemos pedir que Dios obre en nosotros, quizás que reunamos de manera continua con otros creyentes en Cristo, como hicieron en este capítulo, ¿cierto? Para mantenernos fieles a la palabra de Dios y para adorar y para la oración. Quizás también deseamos pedir que prediquemos fielmente la ley de Dios y enseguida el evangelio. Que cuando podemos ver pecado, que mostramos el pecado, mostramos la ley, pero también la gracia de Dios, ¿cierto? Como Pedro nos mostró en este momento, gracias al Espíritu Santo, que compartimos las buenas nuevas, que bautizamos a personas, que seamos generosas y bondadosas con todos, que seamos testigos del amor de Cristo, ¿cierto? Y son cosas que podemos hacer por el Espíritu en nosotros, son fruto del Espíritu que podemos mostrar en nuestras vidas. Bueno, hermanas, quería llegar a este punto, entonces gracias por conversar en sus grupos pequeños. Ahora vamos a usar lo que hemos aprendido de Hechos 2 para conversar todas juntas de la siguiente pregunta. Y esta pregunta también, hermanas, está en tu proyecto final. ¿Ok? Es número 3 de su proyecto final. Dice acá, la obra de la iglesia
es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Gracias, En lo que hace Ana. la ley y lo que hace el Evangelio, porque la ley nos aflige, nos trae contrición, trae eso que dice la palabra, que ellos se compugieron de corazón y dijimos, Ahora qué vamos a hacer?" Ya, perfecto. Entonces, cuando escucharon la ley, había una reacción, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es lo que deseamos, ¿cierto? Que hay una reacción a la ley, que está fijado en salvación, en Cristo. ¿Qué hacemos? Bueno, Cristo ha hecho todo, ¿cierto? La ley muestra la importancia de la obra de Cristo para nosotros. Sofía, ¿querías agregar algo? Disculpe, también es lo mismo, porque dice afligir al cómodo en el sentido de que a veces hay personas que se sienten bien conociendo al Señor, pero se les olvida que ellos también tienen que llevar el Evangelio y llevar una palabra de arrepentimiento y de consuelo para los afligidos, para los que están afuera. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, sí, mi profesora. Claro, Sofía, eso es la obra de la iglesia y la obra de nosotros es compartir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios incluye ley y evangelio, ¿cierto? Entonces podemos examinar al público o la persona a quien estamos compartiendo la palabra y podemos ver lo que necesitan. Por ejemplo, si estoy hablando con una amiga y ella está afligida por un pecado que ha hecho, que ella está sufriendo, que ella me dice, por ejemplo, ¿cómo me puede amar Dios? Soy una persona terrible, ¿cómo me puede amar? ¿Qué hago? Yo puedo compartir puro evangelio con ella, no necesita la ley. Ella necesita escuchar de la gracia de Dios. Ella necesita escuchar de cómo Cristo ya hizo todo para ella. Cristo fue perfecto para ella. Entonces, ahora por fe, ella ya tiene la victoria en él. Entonces, puedo ver en esta conversación que debería compartir el evangelio. Quizás estoy hablando con una amiga que está viviendo en pecado. Y ella no ve su pecado, está cómoda con su pecado. Bueno, necesito compartir la ley con ella, ¿cierto? Porque si está cómoda en pecado, ella no va a entender que se necesita un Salvador. Entonces, ley y evangelio siempre es un balance que nosotros deseamos compartir y pedimos que Dios nos ayude en cuando compartimos ley y evangelio, los dos, más ley, más evangelio, pedimos la ayuda de Dios. Y deseamos compartir la palabra para que personas se acerquen a Cristo, ¿cierto? A Cristo, que nuestro mensaje es Cristo céntrico, que todos conocen que Él es el único camino. Entonces, aquí están algunos puntitos, hermanas, del Evangelio para notar. Y quizás son puntos que ustedes pueden usar cuando están contestando a esta pregunta en el proyecto final. Porque en el proyecto final va a decir, explica esta frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Y al explicar esta frase, es explicar ley y evangelio, ¿cierto? Es explicar cómo podemos utilizar ley y evangelio en nuestras conversaciones. Entonces, ley es lo que Dios quiere. Sabemos que Dios es santo y Dios pide que nosotros seamos santos. Y sabemos que no podemos ser santos, ¿cierto? Somos pecadores, no es posible. No es posible, no somos santos y Dios es justo, es perfecto. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios justo si somos pecadores? Eso es bajo la ley. Bajo la ley somos culpables, ¿cierto? La ley convence al pecador de su culpa delante de Dios. Y los efectos de la ley son
son terribles, es terror, es culpa, es saber que no merecemos ser salvos. Pero luego tenemos el mensaje dulce de Dios, que es el Evangelio, lo que Dios hizo en amor por el mundo. Entonces, la ley es lo que Dios quiere y el Evangelio es lo que Dios hizo en amor para nosotros, para el mundo. Que Jesucristo dio su vida perfecta para pagar el precio de nuestros pecados. Que aunque nosotros no podemos ser perfectos, Jesús dio su vida perfecta, su muerte para nosotros. Dios lo resucitó a Jesús. Y por fe en Cristo, Dios nos ha salvado y nos ha justificado. Y entonces, antes de Dios, ahora somos santos, porque la vida, la sangre de Jesús nos cubre. Y los efectos del Evangelio es perdón, vida eterna, fe, paz, gozo, esperanza, ¿cierto? El efecto del Evangelio en nuestra vida es todo. Entonces, cuando hablamos de que la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo, estamos diciendo que cuando la gente no está consciente de su pecado, necesitan escuchar la ley, necesitan ver su pecado. Pero cuando alguien se siente la culpa de su pecado, ya le hace falta escuchar el Evangelio, las buenas nuevas del perdón y la vida eterna en Cristo. Bueno, voy a parar allá. ¿Algunos comentarios o preguntas sobre esta frase? ¿O ley y evangelio en general, hermanas? Mi estimada profesora, yo encuentro que esta explicación es muy importante porque así se le da el valor tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo, porque en el Antiguo se habla mucho de la ley de Dios como un Dios estricto, soberano, y en cambio en el Evangelio se ve un Dios de amor a través de la gracia, porque a través de la ley podemos darnos cuenta de que es un Dios santo, que requiere de nuestra santidad, pero que nosotros no lo podemos hacer si no fuera por la gracia y por Cristo en nuestras vidas. Eso sería. Sí, gracias, Sofía. Me hace pensar en el Antiguo Testamento cuando los israelitas no pudieron acercar al monte de Sinaí, cierto, solo Moisés, pero los israelitas no podrían ni tocar al monte porque el Señor es justo, es santo. ¿Quién puede acercar al monte del Señor? Dice la salmista. Pero en Cristo podemos, ¿cierto? En Cristo, con su muerte, rompió la tela en el templo y ahora podemos entrar, acercarnos a Dios, a Cristo en cualquier momento por oración. Podemos adorar en cualquier momento. No tenemos que buscar un sacerdote para hacerlo en nuestro lugar, ni un santo. No. Cristo es el único camino y por él podemos acercarnos a un Dios santo. Gracias a Cristo. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo, Sofía, que el Evangelio es como Dios nos habla y hay mucha, en el Antiguo Testamento, sí, podemos encontrar Evangelio en el Antiguo Testamento, pero sí hay mucha ley, parece. Entonces, entender el Evangelio no podemos entender toda la Biblia de cómo Cristo nos salvó. Cristo cumplió esta ley para nosotros. Leonarda, adelante. Ay, pues sí, yo creo que nosotros, ¿verdad? Cuando miramos una persona que está desanimada o que ya no quiera ir a la iglesia por algo que ha hecho, que se siente culpable, pues nosotros, ¿verdad? Ahí es donde podemos darle la palabra del evangelio, ¿sí? Que ella, ¿verdad? Vuelva a reconocer que Jesucristo, en Jesucristo hay perdón, que Jesús es el que nos perdona, ¿verdad? Y darle, ¿verdad?
a decirle, ¿verdad? Que la fe es la que nos hace, ¿verdad? A tener una comunión, una esperanza con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que mientras hay vida, pues hay esperanza. Yo pienso eso. Sí, sí, exacto. Sí, y el Espíritu Santo nos da las palabras, ¿cierto? Cuando estamos en estas conversaciones, pedimos que Él nos ayude. Pero también tenemos ejemplos de la Biblia, de personas utilizando la ley con confianza y compartiendo el Evangelio con confianza. Los dos juntos muestran Cristo. Entonces, como profesoras, como mamás, como abuelas, como mujeres de la palabra, podemos considerar nuestras palabras también cuando estamos compartiendo la palabra. Hay un balance del evangelio porque es bueno tener un balance, ¿cierto? Es bueno confesar pecado y regocijar en la gracia de Dios. Es algo, somos privilegios de hacerlo cada día, confesar y vivir en la gracia de Dios. Entonces, invitamos a otros por el evangelio, invitamos a otros a hacer lo mismo. Y a veces personas tienen miedo de compartir la ley. Pero aquí podemos ver en Pentecostés como la ley que compartió Pedro, por el Espíritu Santo, 3,000 personas fueron bautizadas en este día, ¿cierto? Porque entendieron su pecado y entendieron que Cristo era su salvación, ¿cierto? Es su salvación. Entonces, es lo mismo para nosotros también. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda, pregunta acerca del Evangelio y el mensaje de Pedro? ¿No? Ya, hermanas. Espero si ustedes sí tienen preguntas que queden después y podemos conversar aquí en Zoom o también podemos conversar por WhatsApp, ¿ok? Pero espero que después de la lección de hoy día puedan ver por qué en Academia Cristo siempre tenemos las preguntas de consolidar, de ver pecado y confesar pecado y de ver evangelio, de regocijar en el evangelio y de pedir que el Espíritu Santo obre fruto del Espíritu en nuestras vidas. Porque es una buena práctica para nosotros mientras estamos leyendo y compartiendo que estamos pensando en el Evangelio y la aplicación en nuestras vidas. Bueno, hermanas, para el miércoles vamos a estar en lección 4. Vamos a estudiar Hechos 9. Entonces vamos a saltar, en el momento estamos en capítulo 2 y ahora vamos a saltar a Hechos 9, pero les pido dar un vistazo a los otros capítulos. Si pueden leerlos, perfecto, pero si no tienen tiempo para leerlos, pueden dar un vistazo a estos capítulos de 3 hasta 8 para entender un poquito de las actividades que están pasando en la iglesia en Hechos. Pero vamos a enfocarnos bien en Hechos 9 el miércoles. Entonces, que leen Hechos 9, por favor, para prepararse bien para la lección. Y también voy a compartir un video con ustedes para lección 4. Y bueno, con eso hemos terminado la lección de hoy día. Vamos a terminar, como siempre, con una bendición. Hermanas, el Señor te bendiga, te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Muchas gracias por tu participación y nos Dios vemos. le bendiga. Amén. Muchas gracias, pastora. Dios la bendiga. Igual. Y Dios Un les saludito bendiga. para todas las hermanas.